no especifica qué es lo que quiere decir, pero sí plantea de que el turismo, el agropecuario y las zonas francas son sectores que por el comportamiento que vienen reciente, que vienen registrando, podrían ser sepultados. Entonces, eso es algo también, un planteamiento muy impreciso y muy divorciado de la realidad. Divorciado de la realidad y como arriesgado de decir también. Porque para mí esos sectores, sobre todo el turismo y el sector agropecuario, serán y seguirán siendo uno de los principales sectores de la economía dominicana. Independientemente Por ejemplo, él de que dice que el turismo apenas se mantiene precariamente a pesar de su enorme potencial de ser el motor del crecimiento. Ese es un planteamiento también muy impreciso. Porque, por ejemplo, ¿cómo ha sido el crecimiento de las habitaciones, de los ingresos? Porque para mí, yo siempre me he centrado y le doy mucho seguimiento a lo que es el turismo en República Dominicana, porque considero que esa es la principal actividad que mueve. Eso nos lo demostró la cuenta satélite de turismo, que tiene un eslabonamiento muy estrecho con todas las actividades económicas de República Dominicana. Por ejemplo, a partir del año 1995, cuando se crea la ley de inversión extranjera en el país, el turismo yo podría decir que despegó de forma significativa. ¿Qué pasó del 95 hasta el 2008 o 2009? Porque el 2009 es un año que como todos sabemos, ha afectado el turismo, pero si nos vemos en el contexto del Caribe y de Centroamérica y de todo el contexto turístico a nivel mundial, somos afectados, pero no tan afectados. Le puedo dar como primicia que ahora en julio, a lo largo de todo el presente año, enero, julio, el flujo turístico se mantuvo negativo en varios meses, pero ya en julio está positivo y en mayo también fue positivo. O sea que ya eso comienza a presentar ya un cambio de tendencia y que lo peor está pasando como está pasando a nivel internacional. Entonces, pero volviendo al turismo, las cifras, la evolución en términos de ingresos, de número de habitaciones. ¿Qué ha pasado con el turismo en los últimos del 95 en adelante y en los últimos 14 años? Por ejemplo, en el año, para darles una idea, buscando los números exactos, en 1995, del 95 al 2008, la tasa de crecimiento del sector hotel, bares y restaurantes, que es la actividad que refleja el comportamiento del turismo dentro del PIB, creció en términos promedio en 6.8% y el PIB en 5.9%, lo que significa que hoteles, bares y restaurantes creció en una proporción mayor que el promedio de todas las actividades. En el caso, por ejemplo, de los ingresos de divisas, esa es la principal actividad. En el 1995, los ingresos de turistas de turismo eran 1.152 millones. En la actualidad, para el año 2008, fueron de 4.179, más que se triplicaron los ingresos de turismo en apenas 14 años. Por ejemplo, en el caso de las habitaciones hoteleras, la inversión extranjera se ha manifestado de forma significativa dentro del sector turismo. En el año, por ejemplo, nosotros teníamos 32.000 habitaciones en el 1995 y ya tenemos 66.000 a finales del 2008. O sea, más que duplicado. Más que se ha duplicado. Y las inversiones que se generan, anualmente se construyen en promedio unas 2.500 habitaciones. Y la inversión acumulada en esos 14 años ya está rondando los 3.000 millones en todas las habitaciones hoteleras. Es decir, que eso es precario. Por ejemplo, el número de turistas en el año 1995 que venían a República Dominicana era de 1.700.000 y ya está ya llegando a 4 millones, o sea, 3.979.000 fue el año pasado. Entonces, para los que crean también que el turismo va a caer en forma significativa, podríamos decirle que en enero-junio el crecimiento, la caída es de como un 2%, unos 167 millones de dólares y unos más o menos 60.000 turistas menos de más de 2 millones que ya han entrado en enero-junio. O sea que, de todas maneras, para ser un año tan difícil a nivel internacional, República Dominicana mantiene su mercado turístico. O sea, no hay tal
precariedad dentro de la actividad turística, como asegura el señor. Y sin duda alguna, como lo planteó el nuevo director general de aduanas, Rafael Camilo, donde sí, yo creo que el país completo tiene que estar de acuerdo con su planteamiento. O sea, si vamos a estar redefiniendo, tal como lo invitó el presidente de la República, a definir el modelo económico de los próximos 10, 15, 20 años, sin duda alguna el turismo es la columna vertebral de este modelo. Y es una columna vertebral mucho más interesante y más apropiada que lo que había sido Zona Franca, donde el encadenamiento con el resto de la economía era mucho menos evidente. Está evidente, está demostrado que en el caso de la agricultura, el primer mercado de exportación de la agricultura es el sector turismo, que inclusive el sector turismo no se hubiese podido mantener, no se puede desarrollar en la República Dominicana sin el sector de la agricultura. O sea que ahí tenemos una columna vertebral muy interesante, porque asegura recíprocamente a la agricultura tener sus mercados. Es el abonamiento total, porque en las zonas donde se han establecido los polos turísticos, eran zonas que anteriormente al desarrollo turístico eran zonas totalmente deprimidas, pobres, y ahora son zonas que están florecientes. O sea que no solamente es a nivel del abonamiento de las actividades, sino en las zonas, en las comunidades, el impacto que ha tenido. Porque es en todo, bienes y servicios. Y como dijo el presidente, perdón Luis, como dijo el presidente, o sea, tenemos que impulsar a los sectores productivos, pero no en desmedro del sector servicio. O sea, lo que está caminando bien hay que dejarlo que camine bien. Sí. Ahora tenemos que ayudar a los sectores productivos para maximizar todavía nuestras potencialidades como nación exportadora. Pero el impacto del sector turístico es tan importante que la zona de Bávaro, la zona de Higüey, se ha convertido en una zona que atrae desempleo. Hay muchos dominicanos de diferentes partes del país que están teniendo empleo en esa zona, que es precisamente la menos afectada por el desempleo. Esto quiere decir que hay realmente un impacto muy fuerte del sector turístico en la generación de empleo y ese tipo de cosas. En eso quiero hablar un poquito. Con nosotros tenemos la tasa o sea, tenemos una encuesta permanente semestral de fuerza de trabajo, donde medimos las personas ocupadas y la tasa de desempleo. Y en las zonas donde están los polos turísticos es donde están las tasas de ocupación más elevadas. Exacto. Corroborando lo que dice. Bien, amigos, acabó el tiempo. Ha sido el programa de hoy hablando con Olguita, quien siempre está al frente, dependiendo sus cifras, su trabajo que hace, que es un trabajo muy tesonero, un trabajo técnico, un trabajo de mucha dedicación. No, y avalado por todas las metodologías internacionales. Además, el único trabajo que se hace en la República Dominicana, porque aparte del trabajo que ahora está haciendo la Oficina Nacional de Estadística, la única entidad que ha hecho cuentas nacionales, que ha invertido recursos, que ha preparado técnicos, que adopta metodología, que innova, es el Banco Central. Y entonces hay mucha gente que vive tirándole al Banco Central sin haber nunca en su vida elaborado un solo número para fines de evaluar el comportamiento de la economía dominicana. Entonces, lamentablemente los empresarios a veces hacen unos discursos que son medios radicales, un poco con tendencia negativa, por razones que uno no se explica, porque la idea aquí es que todos hablemos el mismo lenguaje y que sumemos esfuerzos y que hablemos positivamente las cosas que son reales, porque no tenemos tampoco que decir lo que no es. De todas maneras, Olguita, muchísimas gracias por haber venido al programa una vez más, a tu programa, y a ustedes, amigos televidentes, por haber estado ahí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa.